1958, cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Triunfa en las elecciones Rómulo Betancourt de Acción Democrática. Pacto de Punto Fijo, fuerte represión a protestas sociales y estudiantiles. Inicio de la lucha guerrillera. 1963, triunfo electoral de Raúl Leoni de Acción Democrática. Se implementan como política las desapariciones forzadas de presos políticos por primera vez en Latinoamérica. 1968, primer gobierno de Rafael Caldera, COPEI. Política de pacificación de la guerrilla ya vencida. Fuerte represión al estudiantado, decenas de jóvenes asesinados impunemente, allanamiento y cierre de universidades, entre estas la Universidad Central de Venezuela. 1973, primer triunfo electoral de Carlos Andrés Pérez de Acción Democrática. Participan en el proceso económico, sepan a qué atener. La guerra del Yom Kippur genera grandes ingresos al país. El presidente promete administrar la riqueza con criterio de escasez, pero se decía que la administró con escasez de criterio. (1978) Gobierno de Luis Herrera Campins, COPEI. Masacre en Cantaura. Gobierno apoya criminal represión en El Salvador. 1983. Llega al poder Jaime Lucinchi de Acción Democrática. Corrupción generalizada. Se plantea privatizar la salud, la educación universitaria y empresas del Estado. 19 de septiembre de 1984. Tazón. Digamos, la universidad. En la década del 80 no estaba fuera de la situación del país. Y fundamentalmente lo que significa este país para América Latina. Hay que decir que durante toda esa época, digamos, antes del 99, la política a las universidades era una política, primero que nada hay que decir elitista, donde la intención era que solamente estudiaran los hijos de las capas altas de la sociedad. Hay que decir que cada día se cercenaba y se estrangulaba más presupuestariamente la universidad, precisamente con la intención de, primero, impulsar la privatización, por lo menos en el caso de la Facultad de Agronomía, que el comedor aquí decía absolutamente todo. Todo, es decir, las clases estaban en función del comedor porque habíamos muchos estudiantes que no teníamos la posibilidad de acceder, de tener, digamos, de pagar en un restaurante privado o salir a la calle, sino que dependía fundamentalmente del comedor. Así que si el comedor no funcionaba, pues las clases no se daban. Al retornar de las vacaciones de agosto, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, Campus Maracay, sabíamos que nos esperaba el serio planteamiento del cobro del transporte universitario y estacionamientos, aumento del pago de la matrícula y otros servicios, así como cerrar los comedores del UCB y darlos en concesión a empresas de comida rápida, lo que obligaría a muchos compañeros a abandonar sus estudios. Nosotros íbamos a rechazar esas medidas que se insertaban, por cierto, dentro de la política de Fedecámara. Fedecámara en ese momento había realizado una asamblea anual en Maracaibo, a la cual asistió el rector Chirino. Presumo que salió convencido de que el planteamiento de Fedecámara era el válido para la universidad. Ese planteamiento se le cae al rector Chirino, justamente con la manifestación estudiantil a la que él llamó la generación boba. Por diversos problemas empezaron a organizarse los estudiantes a nivel local y surgían movimientos llamados, que posteriormente fueron llamados independientes, el movimiento 80 en Caracas, la 69 en Ciencias, y aquí surgió uno que se llamaba la OUA, Organización Universitaria de Avance. Fue un fenómeno muy bueno, eran personas que tal vez algunos venían de experiencias políticas partidistas en la izquierda, otros no, otros eran totalmente espontáneos,
pero fueron confluyendo en ese proceso. En nuestra facultad estaba la UA y aparte había partidos de izquierda no tradicionales como los CLP vinculados a Bandera Roja o el caso del PCT, de la Chispa, del Partido Socialista de la Otra, en el cual militaba yo en ese momento, que fueron tratando de llegar a acuerdos para presentar una alternativa a esos partidos tradicionales que controlaban los centros de estudiantes y las federaciones de centros. Entonces teníamos aquí a este decano, teníamos al rector, pero el rector llega con un plan muy hábil, psiquiatra al fin, embelezaba a todo el mundo, pero era un plan, un paquetazo a nivel universitario. O sea, el plan del rector era aumentar el comedor universitario, aumentar todas las tarifas de pagos estudiantiles, constancias, etcétera, para renovar la universidad. Llenó la universidad de afiches con corazones, ama la universidad, ama la UCB. Y nosotros aquí al Centro de Estudiantes, recuerdo una reunión una noche poco antes del 19 de septiembre de ese 84, donde nos reunimos y dijimos, estamos fritos, no tenemos vida, porque en Caracas la gente parecía hipnotizada. O sea, las propias gente, por un lado lo de los movimientos independientes, parecía que no tenían fuerza para oponerse al rector. O sea, el rector realmente hipnotizaba a la gente. Nosotros, sin embargo, que nos afectaba, siempre nos ha afectado mucho el comedor universitario y pagos de matrículas, etcétera, nos reunimos y dijimos, bueno, así sea el último pataleo de abogados, recuerdo que esa fue la frase que usamos, nosotros debemos ir a Caracas a protestar. Nosotros en ese momento estábamos solicitando becas y estábamos solicitando que el comedor, mejoramiento de las condiciones del comedor. Y en asamblea en el aula 17 definimos que teníamos que ir a Caracas, ya que desde aquí las autoridades en ningún momento escuchaban lo que sucedía. Y bueno, se decidió ir a Caracas. En la mañana nos presentamos todos aquí a las 6 de la mañana, con la gran sorpresa de que los estacionamientos estaban cerrados con cadena. Y entre estudiantes de veterinaria y estudiantes de agronomía forzamos las entradas y logramos sacar los autobuses. Pedro Vegas llamó al rector e informó que un grupo de estudiantes se dirigía al consejo universitario, porque ese día había un consejo universitario y nosotros íbamos a expresar allí nuestra oposición al plan de Chirino. Bueno, el rector se le ocurrió la idea, inédita para un rector de la UCB, de llamar al ministro del Interior, a Octavio Lepage, y decirle, según la información que tenemos nosotros, según lo que se descubrió después, que había que detener esos autobuses en Tazón. Efectivamente, la Guardia nos paró en Tazón, que era un peaje operativo en ese momento, nos detuvo a la margen derecha, los 4 autobuses. Se acercó el teniente coronel Vizcuña, que era el encargado del puesto, discutió con nosotros, varios los dirigentes del centro, que nos bajamos allí, y dijo que teníamos prohibido por orden del ministro del Interior a continuar a la ciudad de Caracas. Nosotros, por supuesto, enarbolamos las leyes de la República, la Constitución Nacional, el derecho al libre tránsito, el hecho de que íbamos de la Universidad Central a la Universidad Central, o sea que nosotros no íbamos a hacer nada en la ciudad de Caracas en concreto, sino que nos dirigíamos a nuestra universidad en Caracas, y que eso era un problema interno y que enarbolamos también la autonomía universitaria. Nosotros especulábamos en nuestra inocencia que, bueno, que la Guardia lo que iba a hacer era lanzar bombas lacrimógenas, tal vez espichar los cauchos, etcétera, etcétera, y que eso no pasaría de ahí, pero que nosotros estábamos dispuestos pues, a hacer valer nuestro derecho. Y la orden fue clara, pues detengan los cuatro autobuses a como diera lugar, y después de algunas mediaciones y que deciden los autobuses continuar su marcha a Caracas, pues tuvimos ráfagas de FAL, ¿okay? De ambos lados de los autobuses. Y bueno, por supuesto el desenlace fue unos cuantos compañeros heridos. Muy triste y por supuesto como toda situación de conflicto donde ya entran en acción las armas, pues mucho desespero, mucha angustia, era el clima general, mucha violencia, ¿no? Personalmente a mí me tocó ir al lado de Gabriel Abreu y bueno, lamentablemente Gabriel Abreu sufrió fuertes impactos, ¿no? Y bueno, creo que no es bueno describir los detalles de Gabriela, o sea, de las heridas, pero sí era algo muy fuerte. El sitio de entrada de las esquirlas de bala, pues la verdad que era considerablemente grande
otros tantos compañeros que en medio de la desesperación gritaban por alguna u otra razón que fueron heridos. Algunos perdió un ojo en el autobús donde yo iba, otros quedaron en el piso por las balas incrustadas en la pierna. Y bueno, en ese momento decidimos obviamente la guardia tuvo que cesar los disparos en algún momento y tuvimos que emprender en un momento de emergencia, llevar con los mismos vehículos de la población que iba transitando, llevar los heridos al hospital que estaba en el valle, ¿no? El autobús que iba yo, o que viajaba en ese momento, era el tercero, pero el segundo, el tercero y el cuarto autobús, sobre todo el segundo y el tercer autobús, fueron los que cogieron más violencia de disparos de ambos lados de la autopista, porque hubo inclusive hasta guardias heridos de proyectiles que pasaron de un lado para otro, entre ellos mismos. Había otras patrullas en la ICI donde los funcionarios estaban escondidos y disparaban con escopeta, razón por la cual hubo muchos heridos de perdigones. En el caso de nosotros, estudiantes de veterinaria, a José Ortega, de mi promoción, que perdió el dedo gordo del pie, no recuerdo si derecho o izquierdo, por una esquirla también de fal en ese momento. Como el primer autobús no arrancaba, el segundo autobús donde iba yo y lo iba manejando el compañero Bello, le digo a Bello, bueno Bello, salte tú de la fila y arranca. Bello se sale lentamente, intenta arrancar, pero había un suboficial del lado izquierdo que saca su pistola de reglamento y le empieza a disparar al caucho en medio de gritos y tal. Claro, el hecho concreto es que las balas no penetraron en el caucho a esa distancia y Bello arrancó a toda velocidad y el autobús logramos pasar. En ese momento los que vamos a ese autobús, que es la referencia de la historia que yo tengo, no sabíamos qué había pasado atrás. Sencillamente seguimos. Al rato nos alcanzó un vehículo de la guardia que nos sobrepasa, se para como unos 300, 400 metros delante, se baja alguien que parecía un francotirador con un fusil y empieza como a apuntar al autobús y por supuesto Bello para el autobús a mitad de la autopista, le decimos cámbiate la franela, métete entre el resto de nosotros, nos sentamos como que no había chofer porque pensábamos, bueno, el que más va a pagar el pato es el chofer. Trancamos la puerta, todo cerrado, llegaron, pero los guardias sí notamos que llegaron en un estado exacerbado de nerviosismo, gritos, muy alterados, no nos pegaban, no hacían nada, sino que intentaban agarrar con una grúa el autobús y nos regresaban. Cuando nos regresan, nosotros empezamos a ver la tragedia que había atrás. Eran los otros autobuses totalmente baleados, los cauchos despichados, agujereados por todas partes, vidrios rotos. Claro, nos bajamos enardecidos, desesperados, le gritábamos a los guardias. Al mismo tiempo los otros compañeros que no estaban heridos nos explicaban que los habían abaleado, que había muchos heridos. Los vehículos que habían sido testigos de la tragedia, porque los tenían retenidos en el peaje, empezaban a pasar algunos y a recoger heridos y llevárselos a la ciudad de Caracas. Yo recuerdo que me subí a uno de los autobuses porque mi hermana venía en uno de esos autobuses y no la vi. Me desesperé mucho porque había mucha sangre. Y yo sinceramente pensé que los compañeros estaban muertos, que tenía que haber muchos muertos. Porque la sangre estaba a nivel de los asientos, a nivel de los vidrios, a nivel de todo. Bueno, después me explicaron que aparentemente muertos no había, que si había heridos graves, etc. Mi hermana la conseguí, no la habían herido. Había compañeros heridos allí por todas partes. Un compañero logró llegar a la plaza del rectorado, fue el primero que llegó. Eso causó un impacto tremendo en los estudiantes de Caracas porque llega un estudiante y cuando está hablando allí abajo en la escalera de la FCU, bajan los de la FCU, cuando está hablando, alguien que lo ve por detrás lo ve sangrando por la espalda. Y entonces, claro, generó eso un estado de emoción muy fuerte porque decían, si este es el que llegó, o sea, claro, ellos se imaginaban, los otros están todos muertos. Claro, eso enardeció los ánimos sobremanera en la central, total que cuando nosotros logramos llegar, porque después que discutimos con la Guardia Nacional, que de verdad el teniente coronel Vizcuña estaba como oído. En la central había, cuando yo llegué, era una escena impresionante, jamás he visto una escena como esa. Imagínense la plaza del rectorado llena de estudiantes, pero a más no poder, los que conocen esa explanada allí y la avenida.
en silencio absoluto, mientras un grupo con una especie de banco de metal le daba golpes rítmicamente a la puerta de vidrio que sube al rectorado, donde está el consejo de universidad, donde está el rector, y el resto en silencio hasta que esa puerta cayó. Y nosotros fuimos llevados a Periférico de Coche, otros fueron a la Universitario, otros fueron a otros centros hospitalarios, ¿vieron? Como 3 centros hospitalarios en Caracas que se encargaron de recibir a los heridos. Hubo un reporte de que habían, en definitiva, al final después de la atención, habían 7 heridos graves, de los cuales después quedaron a la postre, quedaron al final, a la última hora, quedaron 3 graves, que fue Jesús Alfonso Solórzano, y la mayoría de los estudiantes que fueron avaliados, la mayoría fueron los nuevecitos de ese año que estaban estudiando, la mayoría fueron estudiantes nuevos. Entre los compañeros tenía yo a uno de los graves, estaba con nosotros, que era hoy en día el ingeniero Rafael Rojas. Rafael Rojas perdió un ojo y me decía, Tobar, mi ojo, llama al doctor, mi ojo. Él perdió un ojo con los perdigones, porque nosotros nos lanzaron balas de perdigones y también hubo otro tipo de balas ahí de FAL. 3 otros heridos estaba Jesús Alfonso Solórzano, que le partieron el brazo, lo que se llama el brazo. Le partieron el brazo y él le iban a amputar el brazo. Yo iba en el no conocido 5º autobús que se accidentó frente de la caseta de vigilancia. Voy a relatar los hechos a partir del momento. Bueno, en el momento que nos quedamos varados, bueno, pasan las horas, no sabemos mucho de lo que ocurre con el resto de los autobuses, los 4 autobuses. Nos comenzamos a enterar porque gente que venía de Caracas, bien sea por circunstancias o que venían a la facultad, que llegan con la noticia que los autobuses están detenidos en el peaje de Tazón. Esa era la noticia. Hay que aclarar, en ese momento no teníamos celulares, ni Facebook, ni esa tecnología de comunicación, y la comunicación eran en tiempo real de boca a boca. En lo que comienzan a llegar las noticias de los transeúntes que venían de Caracas, uno que otro autoridad o profesor que venía de Caracas, que nos trajo la noticia, nos comenzamos a organizar, preocupados por lo que podía pasar, y bueno, siguieron pasando las horas. Cerca de un momento, pasado mediodía, recuerdo, estábamos reunidos en lo que es ahorita la Plaza del Tractor y vemos que viene un grupo de estudiantes caminando por enfrente de ingeniería, y un estudiante que iba en la parte superior de una pick-up gesticulaba muy fuerte y ondeaba algo, blandía algo que no sabíamos qué era. Y cuando nos comenzamos a acercar nos dimos cuenta que lo que se balanceaba, lo que ondeaba el estudiante, no era cualquier cosa, era un bloc de dibujo de un estudiante del primer semestre manchado de sangre, goteando sangre, de que un transeúnte, un conductor se paró, habló con los estudiantes, vio el problema que estaba pasando, montó unos estudiantes, se trajo unos para acá y se trajo como prueba, se trajo como parte del drama que estaba ocurriendo, se trajo ese bloc de dibujo. Para nosotros fue particularmente importante que fuese un bloc de dibujo porque era el instrumento de trabajo de los estudiantes del primer semestre. O sea que casi todos los viajeros, por decirlo así, en los autobuses de Tazón, muchos eran del primer o segundo semestre que acababan de entrar a la facultad, que solidarizados con el movimiento se fueron para Caracas. Sin embargo, una vez que pasan esos primeros días, lo que vino fue una enorme persecución a través inclusive de tribunales militares. Muchos compañeros tuvieron que optar por esconderse, porque era una persecución verdaderamente feroz y amenaza. Era un conjunto de amenazas, persecuciones, tribunales militares. Eso tardó muchísimo para que a la final, desde el punto de vista jurídico, recuerdo al doctor Ignacio Ramírez, que era de la Comisión de Derechos Humanos, que bastante dio la cara por nosotros y que tuvo una actuación bastante importante en defensa de los heridos y de los afectados en Tazón. Comienza toda la indignación colectiva en Caracas,
Y a lo largo del tiempo, bueno, pasaron cosas como marchas de 10.000 personas, de 10.000 estudiantes. Por primera vez hubo marchas en Caracas multitudinarias en donde se contó con la representación de universidades públicas y privadas al mismo tiempo, sin distinción del origen de los estudiantes. Creo que en ese momento el estudiante como miembro de una sociedad media, que su responsabilidad no es suplir fuerza de trabajo, sino estudiar, comienza a ser protagonista de todo el deber ante los cambios en solidaridad de los sectores oprimidos. Pudiéramos hacer alguna otra reflexión a estas alturas de la vida, comparado en el nivel organizativo y de movilización que tuvo nuestro movimiento estudiantil. Bueno, la problemática del momento fue discutida en asamblea, se elaboró un documento y acordamos presentarlo formalmente ante el Consejo Universitario para que fuera este máximo organismo de decisión de la universidad que lo estudiase y tomase decisiones al respecto. Bien diferente lo que ocurre hoy de estos muchachos, bueno, faltos de organización o alienados por cualquier otro discurso que niega los valores que nosotros reivindicamos en esa oportunidad, la educación con acceso a todos los niveles, a todas las clases, sin discriminación, reivindicando el derecho. Hoy, bueno, se llevan a cabo protestas bastante irracionales por demás, irracional en contra de todo, a diferencia, bueno, de lo que expresamos antes, ese nivel de organización que hoy teníamos. Después de 30 años, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, este hecho tan significativo desde el punto de vista represivo ha pasado por debajo de la mesa, no se ha establecido responsabilidad, culpabilidad alguna. Es nuestra intención que, a propósito de que el Estado venezolano ahora ha legislado al respecto, ha hecho una ley para que se haga justicia, nosotros aportar nuestros elementos, documentos y testimonios para que por fin se pueda hacer justicia. A partir de estos hechos, una nueva generación de dirigentes refrescó la política estudiantil. Y a esa mal llamada generación boba le tocó asumir los retos que se presentaron, demostrando valor y audacia. A la fecha, septiembre de 2014, han transcurrido 30 años de la masacre de Tazón. En la historia de nuestro país, nunca antes ni posterior al penoso hecho, rector alguno ha solicitado el uso de los cuerpos de seguridad del Estado para reprimir a una masa estudiantil indefensa, la cual solo ejercía derechos consagrados en la Constitución. Hoy continuamos clamando justicia, justicia. Estudiante muerto, una manifestación clara, un policía. No, es que... Pero así, directo, coño. A ver, ahí alejan que hay dos oficiales o un oficial en lugar de herido. En el momento que nos dieron la orden de detención, ya habían salido 2 autobuses adelante y los 2 últimos autobuses fueron los que fueron vilmente abatidos con FAL y que supuestamente ellos alegaban que iban a disparar los cauchos, pero viendo todas las perforaciones que se encuentran en la estas 2 unidades, se ve que no fueron a los cauchos, sino que fue directamente a la humanidad de varias personas aquí en el autobús. Y en ese momento dispararon, o sea, dicen ellos que al aire, pero eso no fue al aire, o sea, en ese momento la maneja al aire de los pulmones. En ese momento, claro, la desesperación, varios compañeros de la muchacha sobre todo, la desesperación gritaban y muchos creen que no eran las balas, sino que la misma angustia y la cuestión, pero cuando vemos el chorro de sangre por todos lados, ya los cauchos despichados, nos tuvimos que frenar y 2 patrullas que frenaron los 2 primeros autobuses. ¿De la unidad esta? ¿Cuántos heridos se querían? De heridos hay como 20 y pico, 25 alrededor.